Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de esta guía. Hoy te mostraré a cómo crear la cámara física, sus configuraciones y propiedades primordiales desde 3ds Max. Esta lección se dividirá en la creación de la cámara para posteriormente pasar a las configuraciones de esta. Ahora bien, para el siguiente ejercicio utilizaremos esta escena en la que podrás observar diferentes elementos. A continuación, para poder generar una cámara, nos iremos al panel de comando ubicado al lado derecho del monitor. Buscaremos el icono de Create y seleccionaremos Cámaras. Trabajaremos con la cámara default de 3ds Max, la cual es la cámara física. Así que la seleccionaremos. Podremos ver que en la parte inferior se desplegó todos los parámetros de la cámara, los cuales veremos más adelante. Bueno, ahora pondremos la cámara en la parte de la escena que mejor nos agrade. Por ejemplo, yo la pondré en esta zona. Para poder crear la cámara, daremos clic izquierdo sostenido y arrastraremos hacia la parte donde queremos que salga la toma y soltaremos. En este caso, nosotros queremos que se vea el sillón con la lámpara. Así que daré clic en la parte de aquí y arrastraré. Ahora ya puesta nuestra cámara, es importante que al terminar de crearla demos al botón de escape para no seguir creando más. Ya puesta la cámara, ahora necesitamos que alguno de los viewports nos muestre la toma final de nuestra escena. Para esto escogeré el viewport superior del lado derecho, el cual ya se encuentra configurado en Default Shading. Pero no te preocupes, tú puedes escoger el viewport que mejor te convenga. Daré un clic y a continuación apretaré la tecla C. Como podrán observar, ya nos muestra lo que ve nuestra cámara, pero ahora esta se encuentra a nivel de la línea de horizonte. Así que necesitaremos mover la cámara a una altura deseada. En este caso, como quiero centrarme en los elementos más importantes de la escena, que sería el sillón con la lámpara y la mesa de centro, le daré una altura de 60 centímetros. Podemos ver que la escena ya se ve agradable. Pero ¿qué pasaría si le doy una altura mayor, digamos de 100 centímetros? Tendría que alejar más la cámara para poder ver todo lo que quiero en la escena. Además de que se añadirían otros elementos que no quiero que salgan en la toma. Así que la regresaré a como estaba antes. Esto es algo muy importante, ya que para tomas más grandes, ya sea una recámara o sala completa, la altura más apropiada está entre los 110 o 140 centímetros aproximadamente, ya que estos valores son los más apropiados y en los que el ojo humano se siente cómodo al ver una toma. Pero no te preocupes por este valor. Puede variar entre cada caso. Para concluir con esta parte, a pesar de que ya vemos lo que nos muestra nuestra cámara, falta poner el encuadre real en nuestro viewport, ya que este no viene por defecto. En este caso, yo ya tenía puesto el encuadre de la toma, pero no pasa nada. Solo necesitarás teclear el comando Shift más F para que puedas ver realmente las proporciones de la toma.
Si observas, hubo un cambio en las proporciones del encuadre y este cambio depende del tamaño elegido de salida del render. Ya es momento de hacer las configuraciones de la cámara. Primero que nada, debes saber que la cámara se conforma por el target y la cámara, y cada uno trabaja de forma independiente. Así que si solo selecciono la cámara y la muevo, el target quedará en la misma posición. Entonces, en dado caso que quieras cambiar la altura de la misma, te invito a seleccionar estos dos elementos dando clic a la línea que los une para poder hacerlo. Pero recuerda que en escenas muy saturadas de elementos será muy difícil poder seleccionar los dos. En esos casos, ya sea porque el target lo ubicaste dentro de una geometría o sea difícil su acceso, en el apartado de configuraciones de la cámara, en básicos, puedes apagarlo o prenderlo, solo dándole a la opción de target. Miren cómo al desactivar la casilla del target, desaparece este de la cámara y al volverla a seleccionar, vuelve a aparecer. Asimismo, en este apartado también podrás cambiar el valor de la distancia donde dice Target Distance, en caso de que así lo requieras. Por ejemplo, le cambiaré la distancia a 180 centímetros. Notaron que hay un cambio en el tamaño del cono de la cámara, además de una pequeña variación en el viewport de la toma. Esta herramienta está solo para poder hacerlo de una forma más exacta, pero igual puedes hacerlo manualmente. Miren aquí cómo al momento de alejar la cámara del target, el cono se va haciendo más grande. Igual, dentro de la sección de básicos, puedes configurar el cono de la cámara. Me voy en el apartado de Show Con. En este caso te da la opción de quitarlo, mantenerlo todo el tiempo o que solo aparezca cuando esté seleccionada la cámara. Yo lo dejaré como venía en un inicio. Ahora hablemos de la apertura del lente. Para modificar este parámetro, seleccionaremos solamente la cámara, ya que si también seleccionas el target, no te saldrán las configuraciones, así que tenlo en cuenta. Ahora nos ubicaremos en el panel de comandos. Ya estando ahí, buscaremos la sección de Modify e iremos al apartado de cámara física. Nos ubicaremos donde dice Present y desplegamos. A continuación te dan las diferentes opciones de lentes de cámara que te trae por defecto 3ds Max. Puedes seleccionar alguno de estos en caso de que te sea útil. Pero en este ejercicio no utilizaremos una lente predeterminada, sino que haremos pruebas. Nos ubicaremos en el apartado de Width, el cual nos sirve para ajustar manualmente el ancho del marco de la toma. En este caso, entre mayor sea el valor, más rango de apertura tendrás sobre la escena. Y viceversa, entre menor valor, menor rango de apertura obtendrás. Así que a este parámetro le dejaré un valor de 40 milímetros, porque no quiero que salga mucho de los muros y acomodaré un poco la escena. Cabe recalcar que para este parámetro debes manejar valores de entre 35 a 55 milímetros,
ya que así no se distorsionará la toma. Otro parámetro parecido al de width es el focal length, el cual se encuentra abajito de donde está width. Este parámetro establece la distancia focal del lente y funciona de la siguiente manera. Al aumentar el valor del lente, nos da un menor rango de apertura que por ende nos deja ver menos de nuestra escena. Por el contrario, si le damos un menor valor, tenemos mayor apertura de la escena. En este caso, como la escena es pequeña, mi objetivo es que todos los elementos que aparezcan en esta resalten. Así que utilizaré una lente de 35 milímetros, que es un valor con el que el ojo humano se siente cómodo y donde las líneas verticales no se ven deformadas. Con líneas verticales me refiero a todas las alturas de los objetos como lo son muros y muebles, ya que si abusamos de esta herramienta, la escena se empezará a ver extraña. Asimismo, los valores recomendados para este parámetro están entre 35 a 25 milímetros. Ahora moveré otro poco la cámara para que el encuadre quede mejor y listo. Recuerden que pueden reacomodar la cámara cuantas veces sea necesario para que el encuadre quede bien. Es turno de hablar del clipping plane. Este es un parámetro que ubicaremos en el apartado de Miscellaneous dentro de las configuraciones de cámara. Activaremos la casilla de Enable para que nos active el apartado de abajo. Ahora bien, para el ejercicio copiaré la maceta que está en la mesa y la pondré cerca de la cámara. Con esto hecho, le pondré un valor de 50 centímetros al apartado antes mencionado, aunque dependiendo de la escena, este valor puede variar. Y como podrán notar, se crea un plano de corte que no deja ver los elementos detrás de él. Miren cómo en mi vista top se ve que la maceta está delante de mi cámara y como en mi vista de cámara no sale esta. Pero tengan en cuenta que si una parte del objeto que no quieres que salga en la toma está por delante del plano de corte, saldrá a pesar de que esté aplicado el clipping plane. Así que chequen bien que el plano de corte no atraviese ninguna geometría. Esta herramienta es muy útil al momento de hacer escenas grandes con espacios limitados, además de que no deformará la escena aunque uses valores grandes. Siguiendo con el tema, hablaremos de la exposición. Muchas veces al momento de renderizar una escena, notaremos que la luz no siempre queda correctamente a la primera. Una manera sencilla de corregir la cantidad de luz que afecta a la toma es por medio del parámetro de exposición. Este parámetro se encuentra en el apartado de Exposure dentro de las configuraciones de la cámara. Nos iremos a la casilla de Target y por default tiene un valor de 6 EV, que es el valor de exposición. Si yo cambio ese valor por uno más alto, en este caso 8, la cantidad de luz captada por la cámara disminuye. Así que hay que tener cuidado al momento de cambiar el valor de exposición. Lo recomendable es que valores mayores de 7.5 en adelante sean utilizados en escenas de exteriores, ya que en estas la luz llega de una manera directa a la escena.
pero como este no es el caso, el valor de 6 o un poco menor a este nos ayudará a que nuestra escena esté bien iluminada. Veamos qué pasa si ponemos un valor de 5.2. Ahora teclaré Shift más Q para que empiece el proceso de renderizaje. Como podemos observar, la escena se ve quemada de tanta iluminación que capta la cámara, así que mejor le aumentaré el valor a 5.8. Pongo a renderizar y ahora se ve más agradable, así que así la dejaré. Aunque si ustedes realizan una escena desde cero, se darán cuenta que conforme avancen en el proceso, harán cambios a lo largo de este en el tema de la cámara. Ahora hablaremos de la profundidad de campo. Esta es una herramienta que podrás utilizar para resaltar un elemento en particular de la escena. Para el siguiente ejercicio, crearemos una nueva cámara. Ahora apretaremos la tecla C para seleccionar la cámara que deseemos ver. En este caso sería la cámara 2. Pero de igual forma, si deseas cambiar el nombre de la nueva cámara, tendrás que seleccionar solamente la cámara, ir al panel de comandos, seleccionar Modify y abajito de esto viene el nombre actual de la cámara. Lo borraremos y le pondré toma del florero. Ahora sí, para activar la profundidad de campo, nos iremos al apartado de Physical Camera y buscaremos la opción de Enable Depth of Field para activar la casilla. A continuación seleccionaremos la cámara y notaremos cómo se crearon dos líneas paralelas alrededor del target, las cuales muestran el área donde afectará la profundidad de campo. Deben tener en cuenta que entre más lejos esté la cámara del elemento que quieras enfocar, más grande se hará el área de la profundidad de campo. A continuación, tiraremos el render para ver cómo afecta la profundidad de campo en la escena. Si pueden observar, solo la zona dentro del área marcada por el target, los elementos se notan más nítidos, mientras los que se encuentran fuera de esta se verán más desenfocados. Ahora cambiemos el target de la cámara hacia otro punto de la escena para poder ver cómo la profundidad de campo afecta en la toma. Como pueden ver, dependiendo de donde esté el target, es donde afectará la profundidad de campo. Y finalmente hablaremos del Tilt Correction. Este parámetro es una herramienta utilizada principalmente en tomas donde la cámara se encuentra a una altura diferente del target, así creando una inclinación en la vista. Primero crearemos una cámara, seleccionaremos esta cámara, le cambiaremos el nombre a Tilt Correction y la moveremos a manera que ésta quede inclinada. Y ahora pondremos a hacer el render. Si pueden notar, la vista se ve distorsionada, ya que las líneas verticales se van deformando. Observen cómo ya no se ven completamente derechas, sino se inclinaron un poco. Por ejemplo, aquí, en la línea del muro,
Esta debería acabar un poco más hacia la derecha. A continuación, con esto ya hecho, activaremos el Tilt Correction. Para activarlo, iremos a la sección de Perspective Control. Activaremos la casilla de Auto Vertical Tilt Correction y ahora tiraremos el render. Como pueden notar, las líneas verticales de la escena se corrigieron haciendo el efecto de que ahora están completamente rectas y así dando una apariencia más armónica al render. Aquí les muestro el cambio que hubo en la escena. Y con esto hemos visto los parámetros básicos e importantes de la cámara en 3ds Max. Espero haya sido de su agrado y nos veremos en un siguiente video.